Temas de hoy. Porque el análisis y la revisión del acontecer estatal y nacional es obligado y necesario. Quédese con nuestros analistas a reflexionar en los temas de hoy. ¡Comenzamos! La más cordial de las bienvenidas a esta transmisión de temas de hoy en este miércoles 8 de mayo del 2019. Ya sí, se nos han ido rapidísimo, prácticamente ya en un mes estamos a mitad del 2019. Yo les agradezco muchísimo a los panelistas que me acompañan. Antes de arrancar esta transmisión y de presentárselos, quiero a nombre de esta empresa y evidentemente de este programa sumarnos a este acompañamiento a la familia del artista plástico, al pintor Rafael Coronel, una de las personalidades más importantes en el ámbito artístico a nivel mundial y que el día de hoy fue despedido en el Palacio de Bellas Artes por autoridades estatales, por autoridades nacionales. Bueno, ahí tiene parte de las imágenes en un evento organizado por el Instituto Nacional de las Bellas Artes, despedido como se merece, uno de los grandes de Zacatecas, que además con mucho orgullo pudimos ahí escucharlo en múltiples entrevistas y en múltiples exposiciones hablando maravillas de su tierra, ahí relacionado familiarmente y su pues maestro Diego Rivera, toda esa familia de un México con una riqueza artística se nos ha ido a la edad de los 87 años de edad. Muchísimas gracias, Silvia Montes, por acompañarnos esta noche. Hola, qué gusto saludarlos a todos, saludarlo a usted. Gracias por seguirnos en temas de hoy, que son muchísimos, cuesta trabajo luego definir cuál es el mejor tema para abordar. Particularmente te agradezco que estés esta Sí, porque noche, no quería venir, no es cierto, miento. Hubo una emoción allí. La mafia del poder se me vino encima. Toda la prensa fifí que está aquí. Pues, bueno, así nos han denominado, ¿no? Algunos sectores para nada. Tere Morales, qué gusto tenerte aquí, ¿verdad? Nos hiciste mucha falta en la pasada transmisión. Muchas gracias y un saludo a todos mis queridos colegas y también al auditorio que nos acompaña. Sobre todo en los municipios, comentaba hace poco Silvia acerca de que esta transmisión tiene gran penetración en los municipios zacatecanos. Qué bueno que nos acompañen hoy en temas de hoy. Víctor, qué gusto saludarte esta noche. Muchísimas gracias, Omar, un saludo a todos los panelistas y particularmente a ti que nos ves en casa. Participa, escríbenos en las redes sociales, en Facebook, dinos qué opinas en los temas de hoy, que hoy va a estar interesante, va a estar bueno después de esta pausa de vacaciones. Muchas gracias. Profesor Manuel Ibarra, qué gusto tenerlo aquí. Buenas noches. Buenas noches, un saludo a los panelistas y por supuesto a nuestra audiencia. Hay temas de gran impacto para Zacatecas y el país y me parece que es importante alentar, estimular la reflexión crítica en torno a estos acontecimientos. Vámonos con el tema del día de hoy, el primero de los temas que tiene que ver con una tragedia y después sus implicaciones en el ámbito de la comunicación social, de establecer políticas de atención. Primero le muestro lo que ocurrió durante el fin de semana en un hecho en Río Florido. Estaban ahí en pláticas para pues realizar la primera comunión de los pequeños que se estaban forjando y sobrevino la tragedia. Por cierto, qué lamentable, algunas personas suelen a veces con gran irresponsabilidad. Diciendo que fue granada, o sea, a mí me hablaron hasta diarios nacionales cuando no es así. Fue una pirotecnia que estaba en la iglesia, que eso sí es grave, o sea, tenemos que regularlo. Es un descuido, fueron niños y fue por jugar y por estar La Fiscalía de Zacatecas investiga una explosión registrada este sábado en la parroquia del Sagrado Corazón que cimbró a la comunidad entera de Río Florido del municipio de Fresnillo.
Estábamos en la hora de las pláticas para las primeras comuniones que va a haber ahora para el día último de mayo. Y vimos así como una explosión de una bomba de las que avientan cuando las fiestas, hacia el tronido, y salimos corriendo a ver a los niños que andaban afuera. Y pues sí, ya fue cuando nos dimos cuenta de que había niños heridos. 4 niños entre 6 a 12 años de edad fueron los más afectados y trasladados por sus familiares al Hospital General de la cabecera municipal. Uno de ellos lucha por su vida. Un niñito ahí tirado, bañado en sangre y pedazos de carne así embarrada en la pared de sangre. Gran parte de su cuerpo, se puede decir que el 50%, ¿verdad? Sí. Que es su pierna, su mano, que perdió desgraciadamente su mano derecha. Pues sí, aquí estaban ellos jugando, parece, ¿verdad? ¿No saben qué fue lo que explotó, señor? No se sabe en sí lo que pudo haber sido. Las autoridades desconocen el origen de la explosión e investigan desde pirotecnia hasta granadas de fabricación casera. Testigos quienes pidieron anonimato refieren que sujetos desconocidos desde un vehículo aventaron un artefacto antes de la explosión. Se desconoce en sí, decían que era una explosión por pirotecnia o por otros artefactos explosivos, pero al momento, bueno, pues ahorita ya están revisando por ahí periciales, está haciendo la investigación pertinente y bueno, pues a ellos nos darán a conocer en verdad qué es lo que pasó aquí. La comunidad de Río Florido permanece custodiada por diversas corporaciones policíacas de la entidad. Con información de Ángel Manuel Martínez en Zacatecas, línea informativa Omar Hernández. Bien, pues bueno, primero definitivamente el hecho trágico y desde aquí un abrazo. Hemos estado acompañando a las madres, padres de familia en lo que a nosotros nos corresponde como medios de comunicación y conocer la versión de primera mano de ellos y a quienes agradecemos que hayan tenido esa apertura. Yo les he de contar, buscamos a las autoridades. Nunca ha habido una disposición del municipio de Fresnillo y en particular en Zacatecas de meterse a estos temas. Siempre es relacionarlos con que no es el ámbito de su competencia. Entendemos quizá el asunto de los temas de inseguridad, pero en los temas de una tragedia nos parece verdaderamente una situación lamentable. A las pocas horas lanzaron un comunicado donde no desmentían ni nada, pero tampoco daban información suficiente, lo que dio origen a la especulación. Y hay muchos rumores de los cuales evidentemente como medios de comunicación pues no somos investigadores como para estar haciendo el trabajo y además no tenemos el acceso a la iglesia como para podernos levantar evidencia. Lo que hicimos nosotros es lo que cualquier comunicador hace, ir preguntar a los vecinos, a los testigos. Todos coincidían en que el estruendo habría sacudido a la comunidad. Después, hasta el día siguiente, donde ya la rumorología, porque este es el segundo aspecto de esta situación tan lamentable, después de que ya se habían esparcido múltiples versiones, el alcalde dio una conferencia de prensa muy enojado porque cómo se va a hablar de que hay granadazos en una iglesia del municipio de Fresnillo y sin pruebas de ningún tipo le hizo al agente ministerial, dijo no hombre, fue palomitas, fue ahí una situación de pólvora, que sí es un descuido, y luego remató diciendo que no había apoyos para las personas, para los familiares que están ahí sufriendo en el Hospital General y han pedido mayor atención. Una situación que involucra, mi estimada Silvia, muchos factores que tienen que ver con el ámbito de la comunicación social, que tienen que ver con la propia tragedia, la naturaleza de lo que estamos hablando. Caray, una granada, primero el poder de tener una granada, no son caras hasta eso, pero son muy controladas entre los grupos delictivos de quienes las traen y de quienes las usan, es decir, no cualquiera las puede andar cargando, y una situación también lamentable después el ámbito de la incertidumbre, lo que da la opción a la rumorología o a las falsedades. Ahora, lo más interesante del asunto, bueno, todo es interesante, todo es muy llamativo informativamente hablando, porque no es común que veamos este tipo de sucesos.
aunque en un ambiente de inseguridad, pues ya cualquier cosa está relacionada con eso, con la inseguridad. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es que haya sucedido en una iglesia. Estamos hablando de una iglesia, ¿verdad? Ahorita estábamos tratando de escuchar la nota, pero había problemas con el audio. Entiendo que fue en la iglesia donde los niños estaban en el catecismo. O sea, es tan absurdo, tan increíble, tan poco normal. Trato de entender al alcalde Saúl Monreal que haya desestimado, no sé si sea el término correcto, desestimado, pero sí haber justificado el hecho como un juego de niños con palomitas de pólvora. Pues sí, suena un poquito razonable, pero ni aún así, porque los niños en el catecismo no van con palomitas de pólvora. O sea, los niños son inocentes, los niños son bonitos, van a sus clases con la ilusión de encontrarse con sus otros compañeros. El contenido de las clases es muy terso, son cosas muy en positivo, como para de repente ver rodar, me imagino, aquel artefacto redondo que después se reconoció. Yo leí comunicados de prensa donde dijeron artefacto de un elemento que es granada. Y salieron fotografías de los pedazos que se desprendieron de esa granada. Entonces, bueno, trato de entender a Saúl Monreal, que no quisiera, supongo, colocar a Fresnillo en una dinámica tan peligrosa como puede ser esta amenaza ahora, que podría ser nueva y que podría repetirse. Y el otro aspecto que decías, la falta de información, Omar, ese es el pan de cada día en nuestra tierra querida. Hoy estaba yo sorprendida del evento que sucedió en Cuernavaca, en el centro, una balacera con muertos, y qué manera de actuar de la policía capturando al asesino, y de las autoridades dando a conocer detalles pormenorizadísimos de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo nos hace falta? Yo creo que necesitan nuestras autoridades ir a tomar un buen curso a Cuernavaca. Digo, qué lástima que haya pasado eso en el estado de Morelos, pero es un buen ejemplo de cómo sí se pueden enfrentar las crisis. Yo veo que en el caso de Río Florido ni siquiera llegó a considerarse crisis por la propia autoridad municipal. Yo espero que a estas alturas ya lo hayan revalorado y se tomen precauciones y se tomen medidas y se investigue. Las cosas siempre se quedan a la mitad. Miren, la última vez que estuvimos en este programa hablábamos de los casos de la universidad, y yo me acuerdo que comenté, vamos a hablar de esto mientras no sucede otra cosa de bomberazo. Pues ya pasó ahora, además en una comunidad, en una iglesia. Es incomprensible. Tere, además existe evidentemente la falta de información y de investigación, es decir, todo, como lo ha mencionado Silvia, se ha quedado a medias. De todos los casos llaman a la no especulación, pero tampoco hay información. ¿Qué tanta gravedad tiene esta circunstancia en las implicaciones, más allá de que pareciera que este programa se ha vuelto de temas de inseguridad, cuando realmente deberíamos, y hay temas también más importantes que estar tratando? Sin duda, Omar, estamos hablando de palabras mayores, el uso de granadas, no en la delincuencia organizada, en los cárteles que hemos visto en repetidas ocasiones que utilizan estos artefactos explosivos. Hemos visto también que en los operativos de las policías en municipios, seguido se están asegurando lanzagranadas, granadas, aparte de las armas. Pues hemos visto varias incautaciones. Esto de Río Florido, yo creo que sí, efectivamente es un hecho que debe simbrar a las instituciones encargadas de la seguridad pública y de comunicación social. Como tú lo mencionaste, Omar, los boletines iniciales de la Vocería de Seguridad Pública y de el Ayuntamiento de Fresnillo, esa noche del sábado en que ocurrieron los hechos, hablaban
del uso de fuegos pirotécnicos que habían sido los causantes de esta tragedia, porque pues son 4 niños heridos, uno de ellos perdió su mano, otro está con heridas de consideración. Este niño de 6 años está todavía en situación delicada en el hospital. Y sí, se habló y se dio una versión de que se trataba de pirotecnia, pero a los 3 días rectifica la fiscalía, señala que efectivamente se trató de una granada que explotó. Nos dejaron también muchos vacíos de información, no supimos si estaba el artefacto ahí, si los niños pudieron tomarlo de algún lado, no. Ahora vi que a través de B15 los familiares son los que dicen que ese artefacto fue lanzado allí donde estaban jugando los niños. Después del catecismo estaban jugando a la pelota y avientan la granada y bueno, lesionan a estos cuatro niños. Pero sin duda, creo que es un hecho que debe tomarse con la seriedad con que se debe. Son víctimas inocentes, esos que llaman daños colaterales entre el rejuego asesino de los cárteles del narcotráfico. Esos vimos lo que pasó en Loreto recientemente también, que fue incendiada la casa de toda una familia, donde los niños fueron los más perjudicados. Falleció el papá, falleció la señora que estaba ahí, falleció un niño y otros quedaron también quemados y pues tendrán una rehabilitación lenta. Pero esto en Río Florido, incluso hoy hubo otro ejecutado. Ahí se han presentado ya varios casos de ajustes de cuentas entre los cárteles delictivos que se está haciendo en Río Florido. El alcalde, como tú lo mencionaste también, desmintió llamó irresponsables a medios, a reporteros que habían señalado que se trató de un artefacto explosivo. Él, por el contrario, lo negó y habló de que eran unos irresponsables, o éramos, porque a lo mejor también ahí me incluyo, y no fue así. Digo, ¿de qué se trata? En lugar de que el alcalde tome las riendas de veras del municipio, ponga a sus policías a trabajar en Río Florido, y se tomen las medidas conducentes y pertinentes. También las autoridades de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Pública, deben tomar muy en serio este episodio trágico que se vivió ahí en Río Florido. Porque estamos hablando, profesor Manuel Ibarra, también de una situación muy grave. Existe la falta de información, lo que da motivo a especulaciones, a versiones no confirmadas, y después viene exactamente de lo que hablaba Tere, un ataque de la autoridad al trabajo periodístico, al trabajo de, ya ni siquiera de investigación, de ir a cuestionar, de ir a preguntar. Y esta situación pues nos mete en una circunstancia de ahora, en un hecho posterior de lo que sea, ¿cómo se le crea la autoridad? ¿Con qué autoridad moral quedan precisamente para dar versiones oficiales? Bueno, sí, en el escenario de violencia criminal endémica que vive Zacatecas y México, el granadazo de Río Florido no es un asunto menor, es un asunto muy delicado que debiésemos analizar desde diferentes perspectivas. Primero, los niños son en esta guerra víctimas invisibles donde ninguna autoridad ha establecido mecanismos de protección. Le doy datos al auditorio. En 10 años de esta guerra contra el crimen organizado han fallecido más de 18,000 niños y Zacatecas ha aportado su cuota de sangre infantil. Esto quiere decir entonces que el Estado mexicano no ha establecido medidas eficaces para garantizar los derechos de los niños mexicanos a vivir en un entorno pacífico, armónico y saludable. Y estamos construyendo entonces una generación traumatizada
de niños que se van a convertir en ciudadanos que habrán de reproducir los niveles de violencia. Entonces el Estado, a través de los diferentes niveles de gobierno, el federal, el estatal y los municipales, debiesen de estar tomando medidas para cuidar los derechos de los niños y no lo están haciendo. Le comento además, si sumamos el número de niños muertos en 10 años con el número de jóvenes muertos en 10 años de la guerra contra el crimen organizado, son aproximadamente 140,000, 150,000 entre niños y jóvenes de no más de 20 años, que han muerto en esta absurda, infructuosa guerra que no ha traído resultados algunos. Pero también hay otra dimensión que hay que revisar, el tema del tráfico ilegal de armas. ¿Cómo es posible que tengamos granadas en esta comunidad? Y ahorita doy mi comentario sobre la comunidad. Sucede que en México circulan ilegalmente algo así como 13 millones de armas y están entrando a nuestro país algo así como 200,000 armas en forma clandestina, y por supuesto el 80% de esas armas las aporta Estados Unidos. Y claro, las vías del tráfico de armas ilegales es a través de las fronteras donde no hay control, o bien las policías de ambos países lo toleran, y por el otro parte también el tráfico de armas auspiciado por la corrupción en organismos policíacos mexicanos. Entonces ya llevamos 2, 3 vertientes del tema del grave granadazo que se dio en Río Florido, y entonces el impacto social, emocional, económico. Estamos construyendo una sociedad herida, una sociedad, como lo decía, traumatizada. Pero debo de comentarle algo también que es sumamente interesante. Fresnillo, a través de los últimos 40 años, ha sido puerta de las expresiones más inéditas del crimen organizado. En los 80 se registró en Fresnillo las primeras agresiones contra el grupo de los periodistas. Y ahí tuvimos el caso de 2 compañeros periodistas que estuvieron a punto de perder la vida, uno de ellos con un bombazo, un granadazo, que fue un saludo a Roberto, que siendo el corresponsal del Heraldo, le lanzaron en los 80s una granada, y el segundo víctima fue Armando Almanza Villalpando. Y entonces luego se dieron ya más recientemente otro tipo de agresiones que por supuesto ameritan a revisar la estrategia criminológica en este estado, particularmente en Fresnillo. Y 3, nada más comentar otro tema. Río Florido es una comunidad que es puerta de entrada porque está estratégicamente sobre el paso de la carretera federal y es un punto de vínculo con decenas, por qué no decir centenas de comunidades de Fresnillo. Le voy a mencionar cuál es la presencia y la influencia de Río Florido, donde se han registrado hechos de sangre verdaderamente impresionantes. Tiene una influencia hacia las comunidades de la colonia Morelos, por cierto, donde son los Temerarios, de San Ignacio, de de San Gabriel, de Plenitud, de Ojo de Agua de los Ramos, del Baluarte, del Águila, y entonces es una zona de paso estratégica a esta comunidad a la que no se le ha puesto atención. Y culmino con mi comentario inicial. Si está comprobado que la granada fue lanzada por un comando criminal, yo diría, esto no es un hecho que podemos dejar en el ámbito de un delito del fuero federal o común. Me parece que esto ya se constituye como un acto de terrorismo criminal. Y entonces aquí entramos a otra dimensión y escenario de la violencia criminal. Entonces, por lo tanto, el tema del granadazo en Río Florido no es un asunto menor. Como lo dice Tero, es un asunto de la mayor gravedad que tenemos que revisar, claro, la autoridad correspondiente.
Víctor, y a ti te tocó vivirlo particularmente en esta situación de la inmediatez periodística, de no tener elementos, de no tener voces, de no tener versión oficial, más allá del comentario que evidentemente tienes en este sentido, informativamente, ¿cuál es tu análisis? ¿Cómo se vive desde este lado de no tener la información por quienes deberían estar proporcionándolo? Y lo que origina, a final de cuentas, aquí yo ya escucho, no es la especulación, pero vemos diversos escenarios que a final de cuentas pues los tenemos que analizar porque no existe una realidad sustentada. Así es, definitivamente, después de que suceden los hechos y que hay una salida fácil, en este caso de la autoridad, para, sin los elementos, afirmar que habían estado los niños jugando con pólvora, hubo una molestia, hay que decirlo con mucha claridad, de los padres de familia, de la comunidad, de la encargada, en este caso, del catecismo de la parroquia del Sagrado Corazón, y se puso en contacto algunas personas con un servidor, como seguramente con ustedes. ¿Y qué nos pedían? Primero, que externáramos la molestia. Segundo, como decía el presidente López Obrador, las benditas redes sociales, es muy complejo que en esta etapa desde una oficina se pretenda ocultar información, tergiversar la información o inducir incluso la información. De inmediato, me parece que todos nos dimos a la tarea de investigar en la medida de nuestras posibilidades, y lo que nos dicen primero es que los niños estaban jugando, que el artefacto fue arrojado hacia ellos. Es decir, indistintamente de que haya sido con o sin la intención, es decir, con dolo o sin dolo, fue un ataque, y coincido plenamente con el maestro Manuel Ibarra, fue un ataque contra los niños. Y esto nos obliga no solamente a hacer un periodismo serio, responsable, sino también, hay que decirlo, en ese compromiso que tenemos con la gente que nos escucha, con la gente que nos ve, con la gente que nos hace favor de leernos, de estas noticias llevarlas, porque no podemos ocultar. Yo no entiendo la política de comunicación, y lo digo con claridad, de los 3 órdenes de gobierno. ¿Qué se gana con ocultar las cosas? Absolutamente nada. Cuando los hechos, en este caso, rebasan la capacidad que tienen los gobiernos precisamente para controlar la información, lo único que generan es molestia, es especulación, y que incluso la gente tenga sospechas sobre la participación de los gobernantes, hay que decirlo con claridad, o de las autoridades, es decir, están coludidos. ¿Por qué no informan? ¿Por qué no dicen? Y quiero hacer un comparativo con lo que sucedió en Minatitlán. En Minatitlán, además de esta ejecución de 13 personas, hubo un menor de 1 año. Fue, en este caso, una noticia que corrió prácticamente por todo el planeta, a través de las redes sociales, a través de los videos. Y hubo una acción precisa del propio presidente de la República, porque la molestia de la gente de Minatitlán, Veracruz, escaló al nivel del presidente de la República. Tuvo que ir Andrés Manuel a Minatitlán, y hoy ya hay un detenido responsable. Río Florido también es importante, es una tragedia, y no solamente se tardaron 72 horas para darnos a conocer que efectivamente había sido un artefacto explosivo, que una granada puede ser de fabricación militar o de fabricación casera, hay que decirlo con claridad, no necesariamente tiene que ser de carácter militar. ¿Dónde están los responsables? ¿Dónde están las investigaciones? ¿Cómo se está atendiendo a las familias y particularmente a las víctimas, a estos niños? Esa es la respuesta del Estado. El Estado, insisto, en sus 3 órdenes, tanto el alcalde, el gobernador, el presidente de la República, tienen una obligación constitucional, particularmente para proveer, como decía Manuel Ibarra, el derecho de los niños a que vivan en paz, a que vivan en armonía. Pero también tienen una responsabilidad social de informarnos a todos de qué nivel de peligrosidad corremos todos los que vivimos en el Estado, porque lo que estamos viviendo en Zacatecas, y aunque a muchos no les guste, es que este tipo de tragedias, la violencia sistemática, es la que está marcando la agenda pública. Puede haber sucesos importantes, buenos para el gobierno, como por ejemplo estos eventos que trajeron del Día de la Madre, pero ¿de qué sirve el esfuerzo del gobierno si un hecho trágico prácticamente echa a la basura, insisto, el trabajo de mucha gente? ¿En dónde se tiene que concentrar el gobierno? Precisamente en el tema de la paz y la seguridad, dejarse de estar aventando la bolita y actuar con toda responsabilidad. No solamente, insisto, para cumplir con su función, sino para que todos los que vivimos en Zacatecas sepamos con claridad hasta dónde y en dónde corremos riesgos.
Al análisis, porque aquí tenemos que meter lo que ocurrió también desde la Semana Santa hasta estos días, ya con la aprobación de la inclusión de la Guardia Nacional para Zacatecas, que tendría que venir a ayudar a solucionar estos complejos problemas de muchas comunidades que a veces pareciera que en algunos lugares como Loreto, el propio Fresnillo, Guadalupe, pues dijeran, ya viene la Guardia Nacional, pero son nada más 350 elementos. ¿Cómo observamos esta circunstancia del clima de violencia, de las investigaciones que están quedando sin resolverse? Porque más allá de este comunicado, no ha habido otra comunicación oficial, lo que da precisamente lugar a todas las especulaciones. Vamos al análisis. Bueno. Silvia, pero no. No, Silvia, adelante. No, es que como tú siempre traes datos bajo la manga. A ver, adelante, Silvia. No, es que yo lo que quiero contarles es que tenemos muchos saludos, muchísimas gracias. Dicen que nuestro programa es excelente. Me gusta el calificativo. Excelente programa, felicitaciones. Auditorio, ¿no? Excelente es nuestro auditorio. Bueno, yo creo que nos llama el evento de Río Florido a una, y el comentario de Manuel Ibarra, de Víctor de Tere, a una reflexión muy necesaria. Tenemos que ser sensibles ante lo que pasa con nuestros niños, extremar los cuidados de nuestros pequeños. Todos los eventos que implican violencia, que terminan con heridos, que se presentan problemas de salud posteriores, que generan pánico, que nos crean psicosis, todos esos eventos son terribles, pero cuando uno solo de estos eventos involucra a niños, eso sí ya es totalmente injusto, intolerable, incorrecto, es más, no hay palabras para describirlo. Ahorita me comentabas aquí en cortito, uno de los niños va a tener una calidad de vida terriblemente mala después de este hecho. ¿Cómo es posible? Si mandas a tu niño al catecismo y ahí se lanza, se encuentra, los niños manipulan, como quiera que haya sido, un artefacto de esta dimensión que hasta los 3 días se reconoce como granada. Vuelvo pues a una especie de llamado de atención muy particular a todos nosotros los adultos, padres de familia, quienes tenemos a nuestros nietos, maestros, jóvenes. Vamos cuidando especialmente a nuestros pequeños, aunque es difícil, Silvia, ¿no? Porque pues, estaban en un lugar era lo que te iba a decir. Seguro. Los estás cuidando, los estás llevando a lugares para educarse, pero también me voy con tu comentario, Víctor. Efectivamente, ha habido una dispersión de recursos para estos temas de, lo voy a decir así tal cual, directo, de circo, y que son necesarios para festejar a las madres, pero es de dinero público. Pero ha habido un vacío del DIF, de la Secretaría de Salud, de las instancias encargadas de atender a estos menores. Yo todavía hemos tenido comunicación con los padres. Las autoridades han estado desaparecidas. ¿Ausentes? Ausentes completamente. O sea, ni siquiera alguien que vaya a asistirlos psicológicamente después del hecho. En el hospital evidentemente existen los doctores que están haciendo ese trabajo, ¿no? Pero todavía ayer platicábamos, no ha habido ni un solo apoyo. Lo que acabas de decir, los llevas al catecismo, con recursos limitados en la vida diaria, y de repente te enfrentas a esta tragedia que vienen recursos adicionales, y yo no veo a ninguna autoridad tampoco yendo presumir que están haciendo ese trabajo. Es necesario hacer más presión también, yo creo que desde los medios de comunicación, aunque bueno, poco caso nos hacen, ¿verdad? O nos llaman irracionales. O nos llaman irracionales. Sí, hacía la pregunta, Omar, la importancia que venga la Guardia Nacional a Zacatecas, por supuesto es relevante, significativa, pero ¿qué trascendencia puede tener la presencia de la Guardia Nacional si en Zacatecas no hacemos nuestra tarea? Es decir, los órganos de procuración de justicia, de administración de la justicia, no trabajan con eficiencia y eficacia. Yo debo decir que en el caso del granadazo de Río Florido, por supuesto privó no solamente la irresponsabilidad, la ineficiencia, sino la frivolidad. La frivolidad, ¿por qué? Porque ante la tragedia
los actores políticos disputándose a ver cuál sale lo mejor librado, cuando aquí, como bien lo detallan ustedes, lo fundamental hubiera sido acudir a la atención de las víctimas del granadazo, y entonces no sucedió eso, hay ausencia. Entonces tenemos que revisar. Yo creo que la Constitución Política del Estado de Zacatecas es muy clara cuál es la función del alcalde en materia de revisión o no de los delitos del fuero común, es muy claro. Y las alcaldías tienen una figura que es muy importante, que es la de los jueces comunitarios, que por cierto hay que revisarlo, no en todos los municipios de Zacatecas, en los 58, hay juicios comunitarios, hay solamente como en 3 o 4 municipios. Entonces hay ausencia del primer vínculo de la justicia en los ayuntamientos, pero ni aún a los jueces comunitarios compete el procesar y el tratamiento de un delito de esta naturaleza. Es sin duda de la gente del Ministerio Público y de los peritos y de la policía investigadora. Y entonces yo no sé los ediles qué hacen al pedir que no den información. Pero acaba de decir algo importante en el sentido del trabajo que le toca a cada área, claro. Porque si bien es cierto la investigación no compete a lo mejor al municipio, pero sí el cinturón, y de lo que decía Silvia y lo que fuimos testigos este mediodía en el estado de Morelos, cómo se empezó a cerrar ese cinturón hasta detener a los responsables y a los minutos casi estar dando información oficial. Es decir, hay acciones que sí se están omitiendo y se están dejando a la deriva. Y tiene que cambiar la retórica, perdón. Sí. La retórica también. Yo separaría en 2 cosas que me parecen fundamentales. Los estados están esperanzados realmente en la Guardia Nacional. Hoy en Cuernavaca escuchábamos a Cuauhtémoc Blanco, gobernador de ese estado, a propósito de los hechos que ocurrieron ahí de la balacera en la que fallecieron 2 personas y 2 más resultaron lesionados, heridos. Oye, y muchos periodistas huyendo de la escena, perdón que te interrumpa. Un periodista herido, ¿eh? Sí. Periodista herido. No te creas, pero no huyendo, al contrario. Escuchamos esto ¿sí? del gobernador. Urge la Guardia Nacional en Cuernavaca, Morelos. Del gobernador Alejandro Tello hemos escuchado también reiteradamente, urge la Guardia Nacional en Zacatecas. Veracruz, supongo que también con esa tragedia urge la Guardia Nacional. Y están esperanzados los gobiernos estatales, como lo mencionaba un poco el profesor Ibarra, en que llegue la Guardia Nacional con 350 elementos, dijiste, que realmente no son nada, pero no pueden estar apostando a que esa va a ser la solución de un conflicto que es mucho mayor. Pero además cuesta, porque a los municipios también le van a tener que aportar algo para la cuestión de la Guardia Nacional. Así es, pero debemos empezar con nuestras corporaciones policíacas aquí en Zacatecas, no estar esperanzados a que la Guardia Nacional nos va a resolver las cosas. Ese, por un lado, es una reflexión. Otra sería lo de los niños y que mencionaba el maestro Ibarra acerca de qué generación de niños estamos construyendo hacia el futuro. Niños traumatizados, niños lastimados, que qué va a pasar con ellos en el futuro. Y justamente ahí insistir en que las instancias que tienen incidencia en la protección de los derechos de los niños tendrían que estar revisando este asunto antes de hacer festejos del Día del Niño así tan frívolos, tan lights, perdón por la expresión. Creo que tendríamos que estar cuidando esta parte fundamental desde las escuelas, desde los hogares, para que podamos tener en el futuro una generación más saludable. Ya de por sí creo que es difícil con todo lo que está ocurriendo. Nosotros no nos acostumbramos a vivir en ese clima de violencia
Nosotros venimos de clima de paz en Zacatecas y estos niños ahora están aprendiendo que lo de todos los días es la violencia, que puede haber un granadazo en cualquier momento. Tenemos que cuidar muchísimo eso. Así es, yo creo que tiene que cambiar también la retórica de los gobernantes. Hoy, lo digo con mucha claridad, el mal ejemplo que se tiene del presidente López Obrador, que cuando hay un comentario de la prensa y no le gusta, descalifica a priori. Ese discurso se tiene que modificar porque precisamente no contribuye, primero, a un clima de paz, segundo, a una obligación que se reconoce en la Constitución que tienen las instituciones de informar. Porque esta reacción, por ejemplo, que tú señalaste sobre el alcalde, pues tiene el ejemplo del presidente de la República. Con solamente descalificar al medio, prácticamente la noticia la borran. Y lo que se está haciendo es precisamente eso, salirse por la tangente, buscar soluciones fáciles. Yo coincido, el tema de la Guardia Nacional simplemente no va a tener ni siquiera la capacidad territorial. Él anunció con 25,000 elementos para ese 2019 y anuncian 260 regiones. Es decir, que en cada región va a haber menos de 100 elementos que van a actuar. ¿Qué va a servir para Zacatecas si en este caso nos van a mandar a 300 elementos para todo el estado? Hay más policías estatales, hay cerca de 2,000 policías estatales, o al menos esas plazas hay. Es decir, prácticamente tiene mayor capacidad de fuerza el estado que en este caso la tendría la federación. Coincido plenamente con que el gobierno en general en sus tres órdenes debe de estar dejando de evadir esta responsabilidad. Deben de cumplir con su función, pero insisto también, dentro de su retórica se tiene que modificar para que México encuentre un clima de paz. No necesitamos, insisto, seguir polarizando, seguir dividiendo, seguir en este discurso maniqueísta de buenos y malos, ricos y pobres, porque enfrentamos, insisto, retos más grandes, como el caso particular del granadazo contra los niños en Río Florido, que además hay que decirlo con toda solidaridad, exigimos a las autoridades no solamente que lo atiendan, que lo investiguen y que aprendan a los responsables. Sí, porque viene una situación precisamente esa gravedad. Yo recuerdo particularmente, digo, los menciono a ustedes porque ha sido con quienes he trabajado en la situación de informativa como responsables de gobiernos, que ante estas circunstancias, y lo recordamos como la paz que se nos fue, cómo llegaban las autoridades a las pocas horas o al día siguiente al lugar de los hechos. Había una tragedia y estaba la exgobernadora, el exgobernador, anteriormente todavía, en el lugar de los hechos, y quizá de forma individual, pues no solucionaban gran cosa, pero obligaban a que el gabinete pues empezara a tener esos acercamientos que por lo menos dejaba algo en estas circunstancias. Yo lo veo y de ahí me voy con las conclusiones. También un gobernador ausente, en este caso particularmente del que estamos hablando, sin ninguna atención del propio mandatario o de su gabinete o de su equipo de comunicación para dar atención y para dar seguimiento a lo que ocurrió y a lo que va a ocurrir. Conclusiones, profesor. Sí, bueno, en esta guerra contra el crimen organizado, las víctimas invisibles, no atendidas adecuadamente, es la niñez mexicana. Y entonces el Estado mexicano tiene que replantear estrategia con eficiencia y eficacia para cuidar los derechos fundamentales de los niños, entre ellos el vivir en un clima de paz. Hay otro tema fundamental que no está regulado y esto lo incorporo como un elemento del periodismo de investigación. Cuando me entero del granadazo en Río Florido, me meto a internet y busco la compra de granadas. ¿Y qué creen? Me encuentro un catálogo de centenas de lugares donde se pueden encontrar las granadas y se las hacen llegar en un día, en menos de un día, y les voy a dar los precios. Y entonces hay mínimo granadas de 3 tipos, una de fragmentación, una granada explosiva y una de humo. La más cara es la granada de explosiva y esa les cuesta 1,400 pesos. Y entonces la granada de fragmentación cuesta 300 pesos. Y entonces en el mercado negro y en el mercado libre del tráfico de armas esto lo pueden conseguir, pero fácil. ¿Por qué hago este comentario? Porque es necesario revisar la ley de armas en México y regular y evitar que Estados Unidos, a cambio de droga,
que la estimula para que se venda, nos manda armas. Entonces tenemos que detener el tráfico ilegal de armas, porque si no, entonces nos va a pasar lo que el imperio gringo, verdaderas masacres por el manejo indiscriminado de las armas, como ha pasado en múltiples escuelas. Entonces, cuidar a los niños, regular y revisar la ley de armas nacional y, por supuesto, mejorar los niveles de colaboración entre los diferentes niveles de gobierno, la Federación, estados y municipios, y ese sería mi comentario. Silvia, conclusiones. Muchas gracias, y primero también yo ya me asumí como la que da a conocer los mensajes de la gente, que me gusta, porque dice, sería genial que estuvieran 3 días a la semana. Muchas gracias. Y dice que a los estatales se les tiene terror. Este comentario me llama muchísimo la atención, porque también plantea una situación muy seria. O sea, si los estatales, se supone, la policía estatal, que es una alternativa para cuidarnos, para protegernos, y de escuchar a la gente que dice que les tienen terror, óyeme, qué preocupante, ¿no? Y bueno, este programa indiscutiblemente, como conclusión final, sería el tema que muy acertadamente pone en el centro Manuel Ibarra, en el sentido de que los niños son las víctimas invisibles de todo esto que estamos, y que también lo comentaba Tere, esta generación de niños que crece ahora en medio del miedo y de los eventos violentos, que además todo el día lo escuchan. Yo he tratado a veces en familia de decir, voy a tocar otros temas, pero no, porque prendes la televisión y ahí está la nota, porque incluso entre familia uno está comentando, oye, que a fulanito le pasó esto, le pasó aquello. Ay, Dios mío, hagamos algo como sociedad. Yo siempre creo que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad, y en este caso yo diría, convoquemos a la sociedad en general aquí en Zacatecas a buscar alternativas para una mejor protección a nuestros niños, Omar. Conclusiones, Tere. Sí, efectivamente, este clima de violencia, de inseguridad, pues nos marca a esta generación, a quienes venimos de otros tiempos también, y pues lamentablemente no tenemos las herramientas necesarias en todos los niveles, en las escuelas, en las policías, esto que maneja a través del auditorio acerca de la desconfianza a las policías. Yo he insistido en este tema toral porque no es gratuito, es una situación que se ha venido cultivando desde tiempo atrás, de que la sociedad no confía en las policías porque llevan toda una carga de abusos, de autoritarismos, de complicidad. Creo que también nos está faltando en este análisis que estamos haciendo hablar de lo que es un secreto a voces y que está latente y vigente. ¿Cuánto es cierto el pacto con los cárteles para tolerarlos, para que hagan sus actividades? ¿Cuánto es cierto eso? Las corporaciones, se señala, está coludido con este cártel y este otro con el otro. ¿Es cierto? ¿Es realmente una situación que esté vigente y presente? Creo que hay estudios que lo demuestran, hay analistas académicos importantes que hacen énfasis en esto. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando nosotros cuando decimos esto? La Guardia Nacional, las corporaciones más profesionales, los derechos de los niños, nuestra generación que se está yendo al traste. ¿De qué estaríamos hablando si todo esto está en un gran pacto de tolerancia que permite que estos cárteles operen en México? Tremendo tema, ¿eh? Víctor, conclusiones que sin duda, híjoles, tiene múltiples vertientes. La situación propia de la tragedia, la situación de complicidad, la situación de negligencia, la situación de abandono, todo resumido en una explosión que vino a detonar
toda esta situación que vivimos a diario. Víctor, antes de que hagas tu comentario, también me parece interesante un mensaje que llega que dice que el gobernador está solo. Adelante. Sí, por supuesto. Bueno, aquí lo hemos insistido, prácticamente lo hemos comentado, es un gobernador que tiene que salir él a enfrentar las crisis, a dar la cara. Vemos un equipo de gobierno que se cuida mucho, que se avientan la bolita, que prácticamente se trasladan la responsabilidad. Y esta tragedia me parece que deja dos llamados importantes. El primero es a no deshumanizarnos. Pasó algo en contra de 4 niños y es algo que nos debe de mover, nos debe lastimar, lo tenemos que sentir y lo tenemos que decir también con mucha pasión, porque pudo pasarle a cualquiera de nuestros hijos o a cualquiera de nuestros nietos y no queremos que suceda con otro niño más en Zacatecas. Ese es el primer llamado, a no deshumanizarnos. Hoy usted que nos ve tiene un mecanismo muy importante en su poder, en sus manos, su teléfono, las redes sociales, opine, critique, señale, participe, exija, porque usted prácticamente le paga a los gobernantes. El segundo llamado es precisamente a la eficiencia, a atender las cosas con puntualidad. 72 horas se tardaron en aceptar que había sido un artefacto explosivo de diferentes o determinadas características. ¿Dónde están los responsables? ¿Cómo van las investigaciones? Porque no solamente es el tema, decíamos, de Río Florido, es el asunto de Loreto, como decía Tere, el asunto que nos lastimó de la universidad, el homicidio cruel y por supuesto vil en contra del hijo de nuestro amigo Juan Manuel Rodríguez Valadez, y por supuesto de Nayeli, y lo que sucedió con Marcos, que fue por supuestamente grave y lamentable. No podemos, insisto, seguir caminando en Zacatecas cuando estos hechos han sido sistemáticos, periódicos y que incluso dominan la agenda pública. Aquí en temas de hoy quisiéramos hablar de muchas cosas que se han dado en Zacatecas, situaciones de carácter política, económica, el tema de la minera. Sin embargo, usted nos ve en su casa, el tema de la violencia, insisto, que se vive en Zacatecas, que se padece, es la que domina la agenda pública. Y la autoridad debe de entenderlo, más allá, insisto, de su responsabilidad como zacatecanos, como padres de familia, les pido que cumplan su función. Eso es fundamental. Bien, pues nos van a quedar unos minutitos para tener la agenda previsible hacia los próximos días. ¿Qué tenemos de aquí, de este miércoles 8 de mayo a la semana siguiente? Silvia, rapidísimamente. Bueno, sin duda continuará el tema Peñasquito, ¿no? O sea, este conflicto en la minera tan importante que ya tiene que más de un mes con tomada, como 40 días, seguirá siendo tema desde mi punto de vista. Así es, considero que esto y que hay que tratar con pinzas porque es un asunto que tiene sus causas estructurales, pero también es un asunto de manipulación de alguna manera y es un asunto que impacta la economía, es un asunto que impacta contra el empleo. Sin embargo, yo creo que no debemos quedarnos en eso. Y tenemos que analizar de manera integral todos los factores que están jugando en este conflicto tan importante de Peñasquito. La próxima semana, ¿no? Sí, Víctor, por ahí ya también escuché algunas voces, empresarios pidiendo endeudamiento, que así empieza. Sí, bueno, es que ahora el gobierno se ha convertido en un administrador. Fíjense ustedes, ahora con el tema de la Guardia Nacional, el gobierno local dice el tema de la seguridad como responsabilidad del gobierno de la República. Se acaba de aprobar ahorita la reforma educativa en la Cámara de Diputados en lo particular y prácticamente ya la responsabilidad de la educación se va a trasladar completamente a la Federación, como lo va a hacer también la salud. Y los gobernantes prácticamente se van a convertir, si me permiten la expresión, en gerentes del Estado. ¿Qué le toca al gobernador? Una decisión, me parece importante, en el tema del endeudamiento. Yo coincido porque es una medida que puede ser contracíclica al estancamiento económico que tiene el Estado. Si él no hace una inversión importante en materia de infraestructura, el Estado evidentemente va a sufrir una recesión. Tenemos a una de las mineras más importantes, cuando evidentemente el PIB de este Estado está compuesto en un 20% por la actividad minera y lo tenemos parado, no tenemos obra pública. Definitivamente hay una condición económica del Estado que debe, con mucha responsabilidad, analizar el gobernador y tomar una decisión. Se puede hacer una deuda responsable, se pueden hacer, insisto, obras de infraestructura importantes para el Estado con mucha responsabilidad,
pero yo creo que la visión del gobernador, más allá de cuidarse, de no tener situaciones hacia el futuro, tiene que gobernar para el presente. El gobierno tiene que entender que es el hoy, el ahora, la decisión de este momento y no, insisto, estar gobernando pensando en el futuro y en lo que va a ser después del 12 de septiembre del 2021. Agenda, profesor. Agenda, antes un comentario brevísimo. Me parece que esta posición de los constructores yo le llamaría parasitismo empresarial. Yo he conocido en momentos críticos de gobiernos de los estados donde la iniciativa privada ha entrado a aportarle de sus recursos. Nuevo León. Bueno. Y Zacatecas, yo tengo la versión de varios gobiernos donde sin tener recursos le aportó la iniciativa privada, y entonces me parece que es una actitud desproporcionada de estos empresarios que no aportan para el desarrollo de Zacatecas y que es una actitud terriblemente parasitaria. Varias cosas para la agenda. Uno, sin duda Peñasquito, que es un tema para debatirlo de fondo. Dos, el tema de la reforma educativa y juntarlo con el nuevo pacto que los gobiernos federal y estatal pueden tener con los maestros de Zacatecas y de México, a propósito de que ahí viene el 15 de mayo y cómo estamos en materia del manejo y procesamiento de la nómina magisterial. Por supuesto, tenemos el Día del Estudiante, hay que ver. Entonces hay varios temas en agenda sumamente importantes. Próximo. El tema político, ¿no? Claro. Pues sí, los adelantados, allá nos vamos. Se va a poner bueno. El próximo miércoles ya le dimos una adelantadita. Se nos ha acabado el tiempo. Silvia, muchísimas gracias. Gracias. Algún día encontraremos la fórmula de tocar varios temas. Tere. Yo creo que tendremos que ser más ágiles, ¿no? En los comentarios para poder abordar un o hacer 3 programas a la semana. Y saludos, Peñasquito. Profesor. Lo metieron ya en la coordenada de la Asociación Gubernamental 21 por los actores que están. Y entonces hay que revisarlo también con mucha. Próximo miércoles, sin duda será tema. Muchísimas gracias. Buenas noches. Saludos a todos en casa. Sobre todo, gracias. Buena noche a usted, el mejor. Hasta el miércoles. Temas de hoy. Porque el análisis y la revisión del acontecer estatal y nacional es obligado y necesario. Quédese con nuestros analistas a reflexionar en los temas de hoy. ¡Comenzamos!